paz de Cristo, hermanos de MFA, amigos y toda la gente que nos pueda escuchar a través de Facebook y en YouTube. Les saludamos con mucha alegría en este día y estamos felices de poder llegar a usted con otro trocito de la palabra de Dios. Quiero invitarle a meditar unos momentos sobre el tema Jesús, el fuego que purifica. Y quiero leer una porción de la palabra de Dios que está en Lucas 12, 49, 50. Dice así: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, pero también he de recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que no se haya cumplido. Eso lo dijo Jesús. Luego leeré en Romanos capítulo 6, 3 al 5, esta porción que dice: ¿o es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en su muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Ese es el texto que quiero tomar como base para predicar acerca de ese Jesús que vino a transformarlo todo. En el Salmo 93 dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Mire, el nacimiento de Jesucristo rompe el silencio que había entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La ausencia de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, trajo un caos a la vida de los que estaban en esos días. Hubo un tiempo de que no había palabra de Dios, no había Espíritu de Dios, pero Jesús viene y rompe ese momento con una gran noticia. Y quiero decirle que no hay cambios en la tierra, en el universo, en el mundo, en los moradores de la tierra, a no ser que Cristo los cause. Y lo que estamos hablando ahora es acerca de que Cristo es el fuego que purifica, como se purifica la plata, como se purifican otras cosas a través de la presión. Y me encanta porque Jesús viene a poner presión en un mundo que no estaba yendo a ningún lugar. Y yo le pregunto a usted: ¿cómo está su vida? ¿Cómo está caminando? ¿Está usted en camino a la vida eterna? ¿Está ya en la vida eterna? ¿Está usted listo para recibir a Cristo? ¿O está listo para el arrebatamiento de la iglesia? Yo creo que es de gran importancia a esta hora entender nuestra posición. Es bueno tener comodidad moral y también comodidad material, pero lo espiritual es lo primero, porque usted ha de morir, y cuando abra su vista después de que haya muerto, quiera ser un encuentro con Dios. Y yo le invito a entenderlo ahora, que cuando llegó el tiempo,
las campanas empezaron a sonar en la eternidad celestial de Dios, y la presencia de la palabra, el cumplimiento de la palabra, hizo que la mujer estéril quedara embarazada y la virgen diera luz a un hijo, y ese hijo se llamó Jesús. Su nombre significa Él salvará al mundo de sus pecados. Su nombre implica santidad. El mundo no tenía relación con Dios porque vivía en pecado, y el pecado separa al hombre de Dios. Oh, pero cuando a Dios le plugó manifestar su amor, llegó y encarnó en la vida de Jesús, y ese Jesús es el que yo te presento a mí ahora. Él vino a establecer un tabernáculo, una morada entre los hombres. La Biblia dice: y el pueblo que estaba sentado en sombra de muerte vio gran luz. ¿A quién estaban mirando? A Jesucristo. Jesús enciende el motor de la profecía. No había palabra, no había esperanza, no había Espíritu Santo, pero Jesús llega y Él es el cumplimiento de todas las profecías, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y viene a poner todas las cosas en orden. Y el primero en su lista es Satanás. La Biblia dice en Mateo 4:3 y verso 10 que el diablo se acercó a Jesús. Jesús está en una cuarentena de 40 días y de 40 noches sin comer. Y Satanás, astuto, llega y quiere sorprender a mi Cristo, y le dice: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego Jesús también le dice a Satanás: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo creo que desde ese momento otra vez Jesús vuelve a tomar el mando de todas las cosas, y creo que ahora mismo están en el control de su poder. Por eso no tema, no tema. Si usted tiene a Cristo, Él está purificando nuestra vida, la vida de la iglesia, porque ahora en tiempos como hoy solamente el poder del Espíritu Santo nos puede revelar, enseñar lo que continúa. Porque le decía anteriormente: no hay templos. ¿A dónde va a ir? Pues Jesús está en casa. Dígale a su familia: Jesús está en casa. Él es espíritu y Él es vida. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Jesús llegó en tiempo de crisis. Lucas dice que vino a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable de la gracia del Señor. A eso vino Cristo. Su presencia en esta tierra, quiero decirle, no fue bien recibida. Usted lo puede recibir ahora y darle una bienvenida, pero en esos días Jesús no fue bien recibido. Lucas 2, 34 y 35. Simeón le dijo a María: mira, este niño traerá a la gente de Israel caída y resurrección. Será una señal de contradicción entre su pueblo. Mientras a ti una espada te atravesará el alma, él será señal que muchos rechazarán. A fin, y esto me encanta, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Recuerde, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo.
Él es Dios que conoce los sentimientos, los pensamientos. Y cuando Jesús comienza a ministrar, el mismo Satanás se hace presente. Los demonios comienzan a salir, pero los enfermos comienzan a sanar por el poder de la palabra. Alabado sea el nombre de Dios, porque Cristo vino a quitar la maldad del mundo y lo está haciendo. Jesús viene y pone a prueba a toda la humanidad. Entre ellos estamos usted y yo. Y quiero decirle, los entendimientos de los humanos, nuestras convicciones, si no son de acuerdo a la voluntad de Dios, sencillamente Cristo no los acepta ni adopta nuestra postura. Su palabra es vida. La palabra de Dios es poder. Es la misma palabra que creó el universo y todo lo que hay. Esa palabra de Jesús, mientras era hablada, traía esperanza. Mientras era hablada, traía salvación. Mientras era hablada el nombre de Jesús, oían los demonios y temblaban. Los que estaban endemoniados, los demonios empezaban a decir: ¿por qué has venido a molestarnos antes de tiempo? Jesús no llega antes de tiempo. Él está en su tiempo. Alabado sea a Dios. La palabra de Dios trae sanidad. Su presencia descubre lo encubierto. Pero déjeme decirle esto. En el libro de Lucas 12, Jesús comienza a decirle a los discípulos una palabra de advertencia. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque ser hipócrita en el reino de Dios no tiene sentido. Dios lo conoce y va a manifestar todas las cosas. Nada quedará encubierto. Luego advirtió a la gente que se cuidara de la codicia. Y les habló de aquel hombre rico que hizo una gran cosecha. Y luego que tenía tantas cosas, dijo: ya sé lo que voy a hacer, porque tengo un problema de abundancia. Voy a engrandecer mis graneros y los voy a llenar. Y luego el hombre hizo todo eso. Y Jesús dice que este hombre, cuando ya tenía todo, según él en control, esa noche Jesús le habló y le dijo: pobre loco. Otra versión dice necio, pero esta versión dice: pobre loco, esta misma noche vienen a pedir tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Yo le digo a usted, no es malo tener cosas en esta tierra, pero cuando esas cosas te roban la comunión, la relación con Dios, la relación con la iglesia, la relación con el cuerpo de Cristo, a Dios no le gusta eso. Nos llama de locos, nos llama de necios. Advirtió a los discípulos acerca de todas esas cosas. Luego les dijo: no se preocupen por lo que comerán o beberán. No se atormenten. Ahorita usted va a la tienda y no encuentra nada en los stands de la comida. Está todo vacío. La gente anda como loca y quiere más. Aunque ya tengan el garage y todo lleno, ya no hay dónde acomodar. Bueno, Jesús usa esta palabra: no se atormenten. Vuestro Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y se les darán también estas cosas. Luego le dice: estén listos, porque el Hijo del Hombre llegará cuando menos lo esperen. En el verso 49: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Déjame decirle, en el corazón de Jesús estaba ardiendo el deseo de llegar a la cruz del Calvario. Aunque otros digan que no era cierto, o teológicamente que no tiene sentido, bueno, cuando Cristo vino, Él vino para ser el Cordero que quitaría el pecado del mundo. En el corazón de Él ardía, aunque lloraba a causa de la angustia que había por el momento de la muerte en el Getsemaní. En lo profundo de su deseo era conquistar la victoria a través de la muerte.
La palabra de Dios dice que Jesús está predicando y enseñando a las multitudes sus palabras, y las palabras de Él se tornan aguijones a la conciencia de ellos, porque les hablaba la verdad y no dejaba nada en oculto. Jesús hablaba y causaba una ruptura en muchos, porque Él vino a traer división entre los creyentes y los infieles. Él vino a unir al que estaba deseando servirle y arrancarlo de donde estaba, en ese vacío que no le producía nada: religiosidad, inmoralidad y todo lo que usted quiera mencionar, esa hipocresía que los tenía esclavos en el pecado. Jesús puso en tela de juicio sus religiones, puso en tela de juicio sus fiestas y puso en tela de juicio también su cultura. Se creían fuertes en sus principios, pero Jesús le dijo: el árbol por su fruto es conocido. Jesús había sido bautizado, pero aquí el verso 50 dice: pero también he de recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que no se haya cumplido. Juan, el capítulo 12, verso 27, vuelve Jesús a decir: siento una angustia, precisamente para esto he venido. Lo que Él está diciendo es que el Calvario lo espera. La única forma de abrir la puerta era llegar al Calvario. La única forma de destruir el imperio de Satanás era por medio de la muerte. Hebreos 2, 14 al 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Cristo vino a purificar la mente, el alma de toda la humanidad a través de su nombre. ¿Se acuerda que la Biblia dice cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Déjeme comenzar a concluir algo. Lo único que podía ser perfecto lo imperfecto era la muerte y la resurrección de Cristo. Lo único que podía purificar la vieja levadura religiosa era la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, gloria a Dios, por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Yo le pregunto, ¿usted le espera? Esto que está pasando ahora es un proceso de purificación. Porque la fe no es emoción. La fe no es un sentimiento de relación con la gente. La fe es poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso me alegra que cierren los templos, porque ahora usted podrá ir directamente a buscar a Dios y saber dónde usted está establecido. Porque los pastores hacemos a veces tanto trabajo de llevar a la gente a una disciplina, y a veces es como una enseñanza de hombres. Dice el Señor: se acercan a mí con mandamiento de hombre, pero su corazón lejos está de mí. Dios tiene que purificar esa hipocresía de nuestra vida. Usted esté contento por eso. Déjeme concluir con esto. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es el cumplimiento de las profecías. Jesús es el único que vendrá en el arrebatamiento por su iglesia. Jesús es el que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. Jesús es el evangelio eterno y el único en el cual hay salvación. La purificación que Cristo trajo a este mundo es poner su Espíritu Santo, su palabra en nosotros. Si nosotros no tenemos eso, vana es nuestra fe. Yo le invito a buscar a Dios y decir: Señor, purifica mi alma y haz
que mi vida entera se consagre a ti. Quiero servirte y que cuando tú vengas o me llames a tu presencia, yo pueda responder: heme aquí, Señor. Y yo creo que Dios honrará esas convicciones. Mi deseo es que Dios le bendiga. Y recuerde, Dios está buscando ahora mismo adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Si usted es un pastor, un ministro, un cantante, un conferencista, acérquese a Dios de todo corazón. Dios le bendiga.